componente era la sensibilidad y contraste. Pues bien, muchachos, evaluar la sensibilidad y contraste tiene varias formas y varias maneras. En el protocolo que ustedes tienen ahí en su correo, que yo les mandé la vez pasada, ahí tienen el protocolo para evaluar la sensibilidad y contraste. Este semestre, con efecto de los equipos que tenemos, por acá, para práctica, vamos a evaluar tanto en visión lejana como en visión próxima con los siguientes tests. Para visión lejana vamos a utilizar el test de S, V, E, MI, E. Este test, SCV, MI, E, hace referencia al test de sensibilidad y contraste para visión lejana, que primero se evalúa a 3 metros. Segundo, evalúa frecuencias espaciales, y ya vamos a hablar un poquito de eso, sobre todo en clase. Bajas, medias y altas. ¿Qué hace referencia a una frecuencia espacial baja, media o alta? La frecuencia espacial son los ciclos que en un estímulo que se presente hay. Entonces, yo puedo tener esto, voy a pintar hacia el medio para que me demos cuenta acá que es el medio. Son ciclos por minuto, por frecuencia. ¿Qué hace referencia a esto? Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Esto hace referencia a las frecuencias que hay en un espacio delimitado de ciclos de blanco, negro y negro, es decir, de contraste. A esto se le conoce como frecuencias espaciales altas, porque básicamente son, primero, las más fáciles de visualizar, las más fáciles de ver, ¿cierto? Y segundo, pues obviamente son las que son más pequeñas en cuanto a cantidad, o bueno, entendiéndose por el número. Las frecuencias espaciales medias son aquellas que ya van aumentando en su cantidad, y las frecuencias espaciales bajas son aquellas que son mucho más en cantidad, lo que hace que sea mucho más difícil de detectar. Ahora que hagamos el test, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, ese test obviamente se debe hacer con una iluminación media, no puede ser un test con iluminación alta. ¿Por qué? Porque el equipo es retroiluminado, o sea, el mismo equipo tiene luz. Ahí en su protocolo dice exactamente a cuántos lumens, ya lo revisaron, a cuántos lumens, ¿se acuerdan cuántos eran lo que vimos en este pasado? Acuérdense que un espacio completamente iluminado como el de esta acá, aproximadamente está entre 500 y 700 lumens, acá, ¿cierto? Aquí. La idea es que ese test se baje un poquito más por debajo de la mitad de eso, de 300 a 100 lumens para hacerlo. Ahora vamos a hacer ese test, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se evalúa la sensibilidad y contraste en visión lejana, ¿cierto? Ese test que ustedes ven ahí, pues tiene básicamente 4 secciones. Vamos a ponerlo aquí para que vean lo que les estoy hablando. Todo lo ven desde ahí, ¿cierto? Pues miren, ese es el test, para no ponerlo por esa mesa. Ese es el test CSVMI, que es el test para evaluar la sensibilidad y contraste en visión lejana. ¿Y existen otros? Sí, existe el FAC, que es un tabla más grande, que no es un tablero, no tiene iluminación. Por lo tanto, este de pronto se constituye en el gol estándar para evaluar esa sensibilidad y contraste en visión lejana. Ustedes ven que hay un cajón con la A, hay un cajón con la B, hay un cajón con la C y hay un cajón con la D. Donde, no sé si lo alcanzan a ver de allá, los primeros cajones tienen menos ciclos por minuto, a lo que se le conoce como frecuencias espaciales altas. Aquí van aumentando los ciclos, aquí van aumentando los ciclos y aquí van aumentando mucho más los ciclos, altas y bajas. Se supone que ¿dónde es más fácil de determinar? En la parte de arriba.
donde es un poco más difícil de identificar en la parte de abajo, ¿cierto? Pero pues eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, alguien tiene otro iluminador por ahí que me presta un link. Una de la mitad de... Pero esperemos que no lo hayan dañado. Vamos a ver si esta no sirve. Bueno, ¿qué sí es la única novedad que tiene este equipo? Que ya sus compañeros que estuvieron en este pasado se dieron cuenta que este equipo pues debe constar con un control remoto. Lo que va a hacer el control remoto se perdió, ¿cierto? Pero para efectos del uso vamos a utilizar esta linternita que cuando yo la pongo acá me sirve como el sensor. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo prender un cajón del paciente ubicado a 3 metros, primero fluido un ojo, yo le voy a preguntar, fulanito, todos me están poniendo cuidado, ¿sí? Fulanito, la idea es que usted me identifique dentro de estas dos filas dónde está este patrón que está aquí como ejemplo, ¿cierto? No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero aquí arriba, aquí en la primera, está arriba, ¿cierto? En el segundo está abajo, en el tercero está arriba, en el cuarto está arriba, en el quinto está abajo, y así sucesivamente. Entonces la idea es que el paciente me vaya diciendo a la distancia que está ubicado dónde las está viendo, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, ¿arriba o abajo? Entonces, más adelante, yo les voy a compartir una hojita como estas, que es una hoja de anotación, donde podemos ver el fila para el cajón A, la fila para el cajón B, la fila para el cajón C y la fila para el cajón D. Y cada una de esas filas tiene sus 8 cajoncitos, ¿cierto? Porque va desde el 1 hasta el 8, como está acá, desde el 1 hasta el 8. ¿Cuál es la idea? Yo voy a parar en el momento en que ya el paciente se equivoque 2 veces de manera consecutiva, ¿cierto? Ya con el paciente, por ejemplo, en este mismo, aquí me diga, pues yo la veo acá, aquí la veo abajo, aquí ya no la veo, aquí tampoco, ahí yo paro. O sea que en el cajón A, ¿dónde llegaría? Al 2. ¿A dónde marco yo? El número 2. ¿Listo? Luego le hago la pregunta para el cajón B, ¿cierto? Y en ese cajón B le pregunto exactamente lo mismo. Este patrón que usted ve aquí, ¿dónde lo logra identificar? ¿Cierto? Ah, que lo veo abajo, abajo, ¿cierto? Arriba, abajo, y aquí ya se confunde. ¿A dónde llegó? Al cuarto. Entonces, ¿qué marco aquí en la columna de B? En el 4, ¿cierto? Luego le hago para el C la misma pregunta, que él me vaya diciendo hasta dónde llegue, y supongamos que aquí en el C me llegó hasta el 5, y luego para la D le pregunto lo mismo, ahí hasta dónde la logra identificar y a dónde llegó. ¿Cuál es la idea? Marcar una curva de sensibilidad. ¿Cuál es la otra idea? Que esté dentro de esta curva de referencia, ¿cierto? Porque por encima pues va a ser muy buena la sensibilidad del contraste. Si queda por debajo, y si está todos los cajones de abajo, es decir, si mi paciente no pasa del 1 o del 2 en cada uno de los 4 cajones, pues obviamente la sensibilidad del contraste del paciente va a ser muy buena. Y otro dato importante que yo les decía a ustedes la semana pasada, el semestre pasado, que aquí les voy a dar otra vez a corroborar, y es que yo con la sensibilidad del contraste puedo predecir la agudeza visual que tiene mi paciente, pero yo desde la agudeza visual no puedo predecir la sensibilidad del contraste que tiene el paciente. Es decir, yo con este test puedo predecir, asumir o aproximarme a la agudeza visual que el paciente puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan esta hojita de anotación se van a dar cuenta que dependiendo de la curva donde esté, él les va a decir qué agudeza visual en promedio tiene ese paciente. Evidentemente, si el paciente está por debajo, la agudeza visual es pobre. Si el paciente está por encima o en la curva de referencia, la agudeza visual va a estar buena. ¿Estamos? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a poner este coso, este test, lo podemos poner allí o lo podemos ubicar en una parte donde nos quede fácil y nos vamos a sentar a trabajar en parejas para tomar la sensibilidad del contraste, al menos para conocer el equipo y lo vamos haciendo. ¿Qué van a necesitar? Pues nada, solamente
El oclusor, ubicada a 3 metros al paciente, con la linternita, hacemos, yo no puedo hacer el desorden, claro, yo necesariamente tengo que hablar del A, luego el B, sino que yo puedo pasar del A al C, luego del C al D, y por último evaluar el test. Lo importante es que yo sí quede con qué, con el registro en la hoja, que yo ya se las voy a compartir después para que ustedes la impriman, o la pueden usar de manera electrónica, pueden así marcar ahí en la hojita los resultados. ¿Estamos? ¿Está claro usted? Sí, pero es una pregunta. ¿Se toma primero con uno o luego con el otro y luego con el otro? Y luego los dos, sí. Realmente el dato de los dos ojos no es tan relevante como es el de separado, ¿sí? Pero sí, se puede tomar los dos. Obviamente, en teoría, con los dos ojos abiertos, debe ser un poco mejor, ¿cierto? Monocularmente debe tener un dato. ¿Estamos hasta ahí todos? Entonces, este test de CBS-VLI es el test que nos sirve para evaluar la sensibilidad del contraste en visión lejana. Lo hacemos a 3 metros y evaluamos las diferentes frecuencias espaciales. ¿Cuáles? Bajas, medias y altas, ¿cierto? Lo ideal es que el paciente, dentro de la curva que vamos a encontrar, ustedes van a encontrar A, B, C, D, 8 cajones, 8 cajones, 8 cajones, 8 cajones. El paciente esté dentro de la curva de referencia, es decir, la que está aquí arriba, que básicamente, para resumirles, es por encima del 5, del cajón 5, en cada una de las filas, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos 4 filas, 8 columnas. La idea es que el paciente esté, ojalá, por encima de cada una de estas filas, por encima de la columna número 5, es decir, que a todos llegue, cuando esté aquí, llegue por encima de esta, y cuando lo evalúe aquí, llegue por encima de 5, así. Que llegara al 8 pues sería ideal, aunque va a ser muy difícil por 2 razones. Primero, porque aquí tendría que haber una muy buena sensibilidad de contraste, y segundo, porque el test, obviamente, si ustedes se dan cuenta, está un poquito descolorido, ¿cierto? Y el test debería tener muy buena condición en su superficie, porque cualquier mancha, cualquier decoloración, pues me va a afectar la sensibilidad de contraste, que es lo mismo que le pasa al test de visión. ¿Así vamos todos? Muy bien. Y para el test de visión próxima también existen muchas herramientas para evaluarla, pero dentro del gol estándar está el test de Max. ¿Sí? El test de Max, que ya se los voy a mostrar, consta de unas tablas que se utilizan a 40 centímetros. Estos sí tienen que tener una muy buena iluminación, a diferencia del test de visión lejana, que debe ser con iluminación media. Cuando hablamos de iluminación media, hablamos de la iluminación ambiente. Aquí con media y aquí con muy buena iluminación, ¿cierto? Donde se van a presentar 3 tablas, o también llamadas formas. ¿Qué es eso? Entonces, resulta, les vamos a mostrar primero el que ha resistido el uso y el abuso, porque aquí también traje el nuevo, ¿cierto? Para que también lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque eso realmente no debería tocarse la superficie, por lo que le puede pasar lo mismo que le pasa a esto, ¿cierto? Entonces ustedes ven aquí hay 3 tabletas o 3 formas. Se supone que la forma 1 es para el ojo derecho, la forma 2 es para el ojo izquierdo y la forma 3 para ambos ojos. ¿De qué consta cada forma? Pues básicamente, si ustedes se dan cuenta, miren, se va viendo amarillo, sobre todo en los bordes no se decolora. Lo ideal sería cogerlo con un guante de tela para no tocar esto aquí. Esta superficie no se debe tocar porque va a pasar esto, ¿cierto? ¿Qué vemos? Unas letras que son todas del mismo tamaño. Acuérdense que aquí yo no estoy midiendo agudeza visual. Acá lo que estoy midiendo es sensibilidad de contraste. Pero en cambio sí, lo que va cambiando aquí es la sensibilidad de contraste. En la parte de arriba es donde está el más repintado, las frecuencias espaciales altas, y en la medida que va bajando se va haciendo más clarito porque se está evaluando las frecuencias espaciales bajas, ¿cierto? ¿Eso es con qué fin? De poder identificar el paciente qué buena sensibilidad de contraste tiene. ¿Qué le diría al paciente? A 40 centímetros, ocluido el ojo izquierdo, evaluando el ojo derecho, que es de la sentencia de deletrear, la C, la H, la V, así sucesivamente. ¿Dónde voy a parar? Igual que con la agudeza visual, igual que con lo de lejos. Cuando el paciente se equivoque en 2 consecutivas. ¿Qué voy a anotar?
Resulta que para anotación existen unas tablas de anotación que están acá, donde a diferencia, y eso sí es importante que lo tengamos claro, no nos vayamos a confundir, a diferencia de lo que pasa en la agudeza visual, aquí cada letrica tiene un valor de 0,04. ¿Se acuerdan que la agudeza visual es de cuánto? 0,02. Aquí es de 0,04. ¿Cuál es la idea? Pues que cada letra que el paciente va viendo es un 0,04 que se va sumando. Entonces, si por ejemplo me ve la primera, 0,04, me ve la segunda, 0,08, me ve la tercera, 0,12, me ve la cuarta, 0,16 y así sucesivamente. Pero para que ustedes no tengan que hacer esa suma, simplemente lo que uno mira es, bueno, esta es la forma 1 y el paciente me llegó acá donde está esta H. La forma 1 me llegó acá donde está la H, pues sería el valor 0,64. A esa es la sensibilidad de contraste para ese ojo. ¿Cuál es lo ideal? Pues que el paciente llegara hasta abajo. Si el paciente me llega hasta abajo, ¿cuánto sería? 1,92. O sea, hasta abajo sería ¿cuál? Esta que está acá. Pero mire que incluso con los dos ojos abiertos es un poquito difícil de ver, ¿cierto? Pero ¿qué es lo normal? O sea, lo ideal es que llegue hasta abajo. ¿Qué es lo normal? Que el paciente pase por encima de 1. ¿Y cuánto es 1? La mitad. ¿Verdad? Por acá. Por debajo de 1, se supone que por debajo de 1 es más o menos de la mitad hacia acá. ¿Eso qué habla? Una sensibilidad de contraste disminuida, porque si mi paciente no logra ver estas, que son unas repintadas, pues eso ya estamos hablando de que la sensibilidad de contraste está alterada. ¿Estamos? ¿Está claro todo ahí? Esta es para el ojo derecho, la forma 1. Si ustedes se dan cuenta, pues esas inicialmente vienen así. Les voy a mostrar, por ejemplo, en el test nuevo, cómo cambia. Bueno, viene de letras y viene de números también, porque yo lo puedo hacer con números. Entonces, miren, acá está el test de Mars nuevo y se van a dar cuenta la diferencia de la tabla. Pero vuelve lo mismo. ¿Lo vamos a poder usar? Sí, pero muchachos, por favor, quienes lo usen, miren cómo lo pongo yo. Yo se lo pongo aquí al paciente, el paciente no tiene que manipular, yo lo pongo acá. La idea es que no le ponga la mano por acá porque se va a ir decolorando y eso afecta al test. De estos hay varios nuevos en la parte de arriba, pues en la clínica donde atendemos los pacientes. Acá para efectos de la práctica pues tenemos esto porque aquí lo único que nos interesa es practicar. Ya a los pacientes se les aplica los test nuevos, estos que están acá, pues si ustedes ven es lo mismo. Existen tres formas. La forma 1 la forma 1, la forma 2 y la forma 3, ¿cierto? Para hacer exactamente lo mismo que se hace con el ojos. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, esto se hace en visión lejana, en visión próxima a 40 centímetros y el paciente debe estar corregido, sí. Si el paciente tiene corrección, debe estar con la corrección igual que el paciente tiene. Porque si no la tiene, pues evidentemente le toca eso como el paciente esté, ¿sí? Sin gafas o con las gafas. ¿Estamos claros? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Hoy, al igual que como lo hicimos con la agudeza visual y con los test que hemos visto, pues vamos a evaluar a 5 compañeros. Hoy no vamos a alcanzar todos porque este sí solamente hay uno. Entonces es muy difícil que todos alcancemos a hacerlo porque pues este lleva su tiempo. Pero lo vamos a seguir haciendo en la medida en que hagamos las prácticas. Arranquemos. Recuerden, no votar los datos que tienen de la agudeza visual y lo que han hecho los 5 al final. Porque al finalizar, ustedes me van a entregar a mí lo siguiente. Una carpeta me van a entregar una carpeta que es una carpeta de informe de práctica donde van a incluir, número 1, los datos de los 5 compañeros evaluados. Los datos, es decir, como las hojas anexadas de que la historia clínica, sí, de que usted evalúa el día 5, entonces la historia clínica número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Pero además me van a incluir como número 2
el análisis del caso ¿de quién? De su compañero de práctica que yo les dije a ustedes al principio que escogieran. Entonces, si por ejemplo, de David, su compañera es Emily, pues usted me va a entregar en la carpeta el dato de Emily, todo el informe, el análisis. La agudeza visual de Emily, el ego está disminuida, lo cual podría ser una agudeza visual que se relaciona con una miopía, y al ser miope, pues cuando encontremos ya los datos acomodativos, todo se lo vamos a relacionar. Por eso se entrega al final, pero para que lo van recopilando ahí, para que al final no estén diciendo, creo que es que me faltan los datos de ella, de mis 5 compañeros. Por eso yo les he dicho a ustedes, ¿no? Sí, de práctica. El trabajo final de práctica va a ser eso, porque acuérdense que al final el examen sí es práctico y también teórico, pero el trabajo de práctica va a ser este informe. ¿Listo? ¿Estamos claros? Muy bien, entonces, inicialmente les voy a compartir estos 2 test. Aquí tenemos el de letras y tenemos el de números. Y pueden ir rotando acá, no necesariamente tienen que ser parejas, pueden venir a hacer en varios grupitos, el de acá lo van haciendo. Recuerden, por linterna vamos a presionar. Yo ya después les paso, por ahora lo que quiero es que se familiaricen con los test. ¿Sí? Ya después les paso las hojas de anotación para que ustedes tengan los datos. ¿Sí? Entonces les voy a pasar estos 2 test de más, uno de letras y el otro es de números. Básicamente es el mismo, pero lo único que cambia aquí que son, en vez de letras, son números, ¿cierto? Números que en cada tabla cambian. ¿Listo, muchachos? Entonces arranquemos.